Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Tiu, vamos a empezar en el departamento del Cauca porque se confirma la muerte de otra persona en medio de todas las protestas de la Minga y de toda la alteración de orden público. Y hoy hablaremos de la corrupción en la DIAN, numeral en la W, la corrupción en la DIAN es. ¿Qué es la corrupción en la DIAN? Bueno, es una bomba de tiempo, es una verdad a todas voces, es una realidad, es un hecho real que pareciera que los gobiernos y las autoridades no tienen una voluntad política suficiente para enfrentar. En fin, usted puede ayudarnos con ese hashtag numeral en la W, corrupción en la DIAN es. 12 del día, 4 minutos, nos vamos al Cauca. Carlos Herón. Vicky, buenas tardes. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han confirmado que el joven Deiner Seferino Yunda Camayo, de 20 años de edad, procedente del resguardo indígena de Jebalá en el municipio de Totoró, fue la persona que falleció en medio de los choques que se presentaron hoy con la fuerza pública en el sector de El Cairo, Cajibío, en la vía panamericana en el departamento del Cauca. Se ha indicado por parte de las autoridades que en este momento el cadáver de este joven permanece en el Hospital San José y será trasladado a la sede de Medicina Legal para realizar las respectivas labores de autopsia que permitan determinar las causas puntuales de la muerte. El gobernador del Cauca, Óscar Campo, ha rechazado estos hechos y ha insistido en la necesidad de un diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades que completan 22 días de protestas. 12 del día, 5 minutos, numeral en la W, corrupción en la DIAN es. Ese es nuestro hashtag, la corrupción en la DIAN, que es la que se encarga de cobrarles los impuestos a los colombianos. Pero todo parece indicar que está muy permeada esa entidad por la corrupción. Recuerdo muy bien las denuncias de un director de la DIAN llamado Juan Ricardo Ortega, que tuvo que irse amenazado y llegó a niveles importantes y hubo capturas, pero los peces gordos no pudieron caer y a él le tocó irse amenazado a propósito de sus denuncias. Numeral en la W, corrupción en la DIAN es. Solo en segundos estaremos con José Roberto Acosta y estaremos también más adelante con Juan Ricardo Ortega, justamente conectado desde los Estados Unidos. Lucas, noticias. Vicky, un terremoto político se ha desatado por cuenta de la carta que llegó al Senado y a la Cámara de Representantes desde la Asamblea Federal de la Federación de Rusia por vía de la Embajada de ese país, en la que se hace una dura advertencia a cualquier país que use la fuerza contra Venezuela, en la que también se acusa a estados extranjeros de querer derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Cámara de Representantes, quien fue el primero en recibir esta carta, le pidió cautela al presidente de la República, Iván Duque, en el manejo de este tema. A ver, le he dicho al embajador en una carta que los temas de las relaciones internacionales son exclusivamente del presidente de la República. A pesar de lo inamistoso de la declaración, nosotros no vamos a responder esa declaración. Ahí escuchábamos al presidente del Senado, Ernesto Macías, que no dudó en calificar como inamistosa esa misiva enviada desde el Congreso ruso. Pero ahora sí escuchemos al presidente de la Cámara de Representantes. El Congreso de la República tiene que tomar atenta nota también de esas manifestaciones y pedirle al presidente mucha prudencia, mucha ponderación y saber que cualquier cosa que haga pues siempre va a tener unas consecuencias. Y así los distintos sectores políticos muestran su preocupación por esta misiva enviada desde el Congreso ruso. 12 del día, 7 minutos, ya tenemos las 12, 7 minutos. Numeral en la W, corrupción en la DIAN es. Oriana, ¿y qué dice el gobierno? Vicky, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó esta carta y aseguró que contiene expresiones inaceptables. Negó que haya algún interés de Colombia en las situaciones también de Cuba y de Nicaragua y dijo que el error de Rusia es convertir un asunto regional, como lo es la crisis con Venezuela, en un problema geopolítico mundial. Escuchemos.
Realmente el embajador ruso lo que hace es enviarle al Congreso colombiano la resolución del Parlamento ruso, llena de errores, llena de imprecisiones, llena de desconocimiento de lo que es la realidad institucional en nuestro hemisferio. Y por eso la rechazamos categóricamente por lo que eso implica para Colombia. Le repetimos al gobierno ruso con gran respeto. Nosotros estamos actuando en Venezuela en desarrollo de nuestros deberes legales y políticos. 12 del día, 8 minutos. Muy bien, pues a partir de este instante utilizaremos el hashtag numeral en la W. Corrupción en la DIAN es. ¿Qué significa para usted la corrupción en la DIAN? Los colombianos de bien que pagan los impuestos con sacrificio, con dedicación, con disciplina, pues obviamente se horrorizan al ver historias como las de la familia Ambuila. Ahí están ustedes viendo las imágenes. Jairo, hablemos un poco de esta historia, porque lo cierto es que estamos hablando de un funcionario realmente de un bajo rango que termina con su hija en los Estados Unidos, en Harvard, con Lamborghinis, con una cantidad de excentricidades, y la historia, por lo menos hasta ahora, ha terminado en que los tres, papá, mamá e hija, terminan con una medida de aseguramiento, con unos cargos gravísimos por cuenta de la corrupción. Así es, Vicky. 2 funcionarios de la DIAN, Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de la DIAN, Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, la hija de Ambuila, Jenny Ambuila, la esposa Elba Chara Gómez y un particular Gustavo Adolfo Rivas. Y esto fue lo que dijo la Fiscalía ayer, Vicky, precisamente en la audiencia donde pidió la medida de aseguramiento. Dice que durante más de un año un equipo especializado de lavado de activos con el apoyo de Estados Unidos descifraron ese esquema de corrupción que se había dado por parte hasta ahora de 2 funcionarios de la DIAN, quienes habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura. Dice la Fiscalía, Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo y Control de la DIAN en la Terminal Marítima, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, de acuerdo con el material probatorio, aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y además alterar el contenido o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero. ¿Qué cargos tienen? La Fiscalía les implica concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, favorecimiento al contrabando y el concierto para delinquir. Son 4 cargos. Testaferrato a la hija. Testaferrato, exactamente. Muy bien, déjeme saludar a esta hora. Ustedes están viendo las imágenes. Ella es Jenny Ambuila. Ella es Jenny Ambuila, quien durante estos días pues se ha convertido en una verdadera celebridad, lástima negativa. José Roberto, bienvenido, José Roberto Acosta, en las redes sociales, con su Lamborghini, con licores de los más altos precios, con bolsos carísimos de Louis Vuitton, con bolsas de compras de Fendi, de todas las tiendas más caras en el mundo. ¿Por qué se llega a esto y qué significa la corrupción en la DIAN? Hola Vicky, buenos días a todos los oyentes de la W. Mire, de todas las categorías de corrupción que hay, la observada en la DIAN es la más oprobiosa. ¿Por qué? Porque lo que hace este señor es ayudar a evadir impuestos de grandes comerciantes que son en últimas contrabandistas y nos roban a todos los colombianos recursos públicos. Esto es de todos, el que nos está oyendo. Todos además pagamos impuestos, Vicky. Puede que uno no declare renta, pero paga el IVA cuando compra una camisa. Así que aquí estamos hablando de una apropiación absolutamente vulgar de recursos que deberían ir a los más pobres y que no pagan los más poderosos comerciantes, o en este caso estricto, contrabandistas del país. Pero imagínese este señor de tan bajo nivel, por lo que han dicho las investigaciones, como nos contaba Jairo, realmente es un funcionario de bajo nivel. Si se puede dar esta vida, este bidón, si puede hacer estos gastos, tener a su familia con estos gastos, explíqueme cuánta plata correrá por debajo. Allá iba Vicky, este personaje se boleteó, pero hay muchos más que usurpan muchos más recursos de todos los colombianos, que violentan ese recurso sagrado como son los impuestos, y que no se boletean ni siguen hoy día campantes
en otros frentes sociales, hasta con prestigio. Aquí recordemos el tema de los Panama Papers. ¿Qué ha hecho la DIAN al respecto de los Panama Papers? De cerca de 2.000 colombianos que con nombre propio y cédula fueron detectados en la lista de Mossack Fonseca, eludiendo y evadiendo impuestos en Panamá, que es un paraíso fiscal, solo hay 40 encausados. Y apenas 400 se allanaron a decirle a la DIAN, oiga, ya que me pilló, venga, pongámonos serios con usted y le respondo. Este señor es apenas el chivo expiatorio de una estructura que va mucho más allá de esos mandos bajos o mandos medios. Aquí viene una estructura piramidal donde se habla de billones. Mira, recordamos el cartel de la chatarra. El cartel de la chatarra que estaba en manos de el señor James Francisco Arias Vázquez y que a sus 47 años, contrabandeando cobre entre Colombia y Venezuela, solicitaba devoluciones del IVA con cargo a nuestros bolsillos e hizo una fortuna personal para él de 250.000 millones de pesos, un cuarto de billón de pesos. Y eso él, ¿cuántos fueron los sobornos que pagó para que él pudiera amasar esta fortuna? Nos están llegando ya muchos mensajes, Jairo, numeral, la corrupción en la DIAN es, numeral, la corrupción en la DIAN es, y solo permítame un segundito, dice Carlos López, numeral, la corrupción en la DIAN es cosa de locos, entra un contenedor bien y se demora 5 días para salir del puerto, y un contenedor de contrabando sale en menos de 24 horas. Germán Duarte dice, la corrupción en la DIAN es comedia del cerebro. Osvaldo Velosa, la corrupción en la DIAN es los torcidos más torcidos del país junto con las autoridades. Es que creo que aquí ya se empieza a tocar un tema que lo vamos a tocar, por supuesto, en este programa de hoy en la W. Le iba a decir, hablando con fuentes de la Fiscalía, este es un trabajo conjunto que hizo la Fiscalía con las autoridades de Estados Unidos, y hasta ahora ellos dicen que esta es una primera fase, pero dése cuenta que en lo que yo les estaba contando ya habla de toneladas, o sea, no es un hecho aislado de un cargamento ni nada, sino de toneladas de mercancía que ingresó al contrabando. Y lo que ellos están investigando, y usted sabe muy bien de esto, estas dos personas no actuaban solas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si bien tenían un cargo medianamente importante, como es el control de carga, esto debe pasar por mucho más documentos, por las autoridades, es decir, por cabezas mucho más altas para que esto hubiera pasado sin problema. Absolutamente, mire, esta es la punta del iceberg. Esto es apenas la cuota inicial y como siempre las investigaciones en Colombia, pues da grima que sean los norteamericanos los que pongan el dedo en la llaga, porque si hubiera sido una investigación exclusivamente nacional, esto sería algo meramente anecdótico, pero fueron las autoridades norteamericanas en donde el tema de impuestos se castiga con cárcel, en donde tomaron la iniciativa para poner en orden la podredumbre que hay, como ustedes lo han dicho y como el país lo reconoce, a todo nivel de la DIAN. Aquí ha habido toda clase de corruptelas. Recordemos el caso de Pacific Rubiales, un gran nombre empresarial en Colombia que tuvo que pagar una multa de 3,5 billones de pesos ante la DIAN por que una de sus filiales hacía negocios con gente muerta, con sociedades inexistentes, con proveedores y cuentas por cobrar inexistentes. Si usted paga como Pacífico Rubiales una multa de 3,5 billones de pesos, se imagina el desfalco que había detrás. ¿Y ustedes conocen algún responsable de la DIAN detrás de eso? No, al contrario, una funcionaria valiente, porque mire, aquí como le estamos dando plomo a las instituciones y a muchos que las manejan, también debo mencionar gente valiente en la DIAN. El caso de Pacific Rubiales lo conocí de primera mano de una funcionaria que me decía, José Roberto, por favor saque esto en público porque aquí los poderes de Pacific Rubiales dentro de la DIAN van desde la cabeza más alta que usted ni se imagina para que no salga a lo público. ¿Y qué pasa? Que nuestro mismo sistema tributario favorece a los bandidos. Dentro del sistema tributario hay una acción que es el derecho a reserva. Es decir, a mí, yo eludo impuestos, evado impuestos y si me pillan, yo puedo procedimentalmente decirle, oiga, Dian, venga, ya me pilló, venga, le pago la multa, le pago lo que tenía que responderle a usted y por favor, total reserva y que nadie sepa que yo soy un evasor de impuestos. Lo mismo está pasando con los Panama Papers, hubo nombres muy famosos y aquí, repito, esto va todavía mucho más alto con funcionarios y con gente que está involucrada de alto nivel en este tipo de contrabando técnico que es específicamente lo que se trabajó con estos señores.
Mire, hoy estamos con este hashtag, la corrupción en la DIAN es. La corrupción en la DIAN es. ¿Usted paga impuestos? ¿Qué opina de lo que está ocurriendo internamente en la DIAN con funcionarios? Es que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Miren las imágenes, ahí están. Le voy a dar algunos daticos, o les voy a dar algunos daticos a los oyentes. Esta niña, Jenny Ambuila, que hoy está en detención domiciliaria, tiene una medida de aseguramiento por posible testaferrato, vivía en un apartamento de una de las torres de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Pagaba aproximadamente $5,000 de arriendo. Estamos hablando de unos 15 millones de pesos. Para pagar un arriendo de 15 millones de pesos, pues hay que tener un sustento económico importante. Un automóvil de $300,000 aproximadamente, un Lamborghini marcado, personalizado, en donde se tomaban muchas fotografías, en donde pues hacía alarde. La fiscalía incluso entregó un video a los medios de comunicación donde ella hace alarde y ostenta todo lo que... Se boletea, como decimos vulgarmente. Pues gracias a Dios se boleteó, porque si no, no la hubieran podido Y ese video, detectar. Vicky, y ese video, ¿sabe qué descubrieron? Que fue hecho con cámaras profesionales, es decir, no fue un video de un celular. Ella contrató una empresa para que le hiciera ese video incluso con drones y con cámaras digitales profesionales. ¿Cuánto le costó ese video que ella hizo, que fue el que puso en las redes para mostrar Ahora, su Lamborghini? lo que las autoridades han detectado, José Roberto, es que esta familia Ambuila, el papá ganaba 10 millones de pesos aproximadamente. Y estamos hablando de una familia que en Buenaventura vivía en unas condiciones de clase media. Normalmente, con una camionetica, tal, digamos bien, pero normal. Y mira el bidón en los Estados Unidos. Ella dijo, la hija, que supuestamente era influencer, pero cuando uno va y ve, pues realmente dónde están los seguidores y cuál influencer de qué. Es que aquí llegamos a un punto clave. Y es que buena parte de la corrupción en materia tributaria sucede de fronteras hacia afuera. Por eso insisto el tema de Panamá. Con Panamá, que es un reconocido paraíso fiscal, firmamos un convenio de cruce de información en donde ellos nos tienen que reportar lo que los colombianos contablemente tienen registrado en ese país. ¿Para qué? Para que las declaraciones de cambio en Colombia pues coordinen con lo que sucede allá. Sin embargo, ese cruce de información, escúchese bien, esa petición de parte. Es decir, si aquí un juez de la República no solicita la contabilidad de una sociedad como configura, ¿cuál es esa sociedad configura? Recuerden que fue la sociedad donde el señor ministro Alberto Carrasquilla tramitó el tema de los bonos agua. Si no hay un juez que solicite la contabilidad, pues ese cruce de información se queda simplemente en un saludo a la bandera. Y son señales supremamente perversas para la ciudadanía. ¿Cómo es que un ministro de Hacienda, que es la cabeza de la DIAN, ¿sí?, tiene sociedades en Panamá? Mire, uno en Panamá solo tiene sociedades para ocultar cosas malas. Uno no oculta los ojos lindos, ni el pelo bello, ni el cuerpo escultural. Uno en Panamá tiene sociedades para ocultar es la verruga. Panamá es la capa de invisibilidad de Harry Potter, donde usted esconde sus porquerías. Y en Panamá, con Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un paraíso fiscal que se llama Delaware. Recuerden que ahí tenía la base Interbolsa, porque esto va hacia la corrupción más técnica, como fue el caso del Fondo Premium, donde muchos colombianos, para tratar de no mostrar sus dólares en Colombia, lo tenían en un fondo oculto premium registrado en Delaware y en Curazao, que es otro paraíso fiscal, para evadir impuestos. ¿Y quiénes son los perjudicados? Hombre, todos los colombianos, de todos los estratos. Esto nos está tocando el bolsillo a todos. Tenemos a esta hora 2.014 personas conectadas en nuestro Facebook Live, viendo todas estas imágenes que ha compilado la propia Fiscalía, las autoridades. Este es el momento en el cual capturan a la familia Ambuila. Ahí se ve el señor Ambuila con la señora de Ambuila, y pues luego termina también presa la hija por, según las autoridades, gastarse y darse una vida loca con la plata que se robaba su papá. Eso es lo que está diciendo en este momento la Fiscalía. Nuestro numeral, la corrupción en la DIAN es una verdad de apuño. Recuerdo muy bien aquellas épocas de las denuncias de Juan Ricardo Ortega, que ya lo estoy viendo, me cuentan cuando ya esté listo. Cuando ya esté listo, Juan Ricardo, me avisan. Fue director de la DIAN, y recuerde usted, José Roberto, ¿qué pasó con Juan Ricardo Ortega? Claro, se puso a denunciar, y la verdad es que casi que lo vencieron los peces gordos que no pudo tumbar, que más bien lo hicieron ir corriendo porque lo iban a matar. Claro, él puso sobre la mesa pruebas contundentes del cartel de devolución del IVA, del cartel de la chatarra. La funcionaria valiente
que pues además posteriormente fue acusada por la Procuraduría. Claudia Rincón fue una funcionaria del resorte de Juan Ricardo que se la jugó con el tema Pacific Rubiales, y esto le terminó afectando su vida personal. Pues desde ese momento entiendo que Juan Ricardo ha estado viviendo fuera del país, y aunque pues tengamos discrepancias en otros frentes económicos, en esto debo decir que Juan Ricardo fue un gran director de la DIAN. Absolutamente. Pues quedó un poco maniatado por la falta de recursos. Recordemos que el nuevo director dice que la recomposición de la DIAN, la actualización de la DIAN nos cuesta $500 millones, y eso a veces a mí me suena casi que excusa para no modificarla. O sea, como vale tanto, entonces no hagamos nada, pero lo peor que le puede estar pasando al país es que no hagamos nada, porque lo que viene es una reforma tributaria. Recordamos, ya flexibilizaron la regla fiscal, nos siguen endeudando, una ley de financiamiento, y lo que viene para el próximo año es otra reforma tributaria, y eso es por cuenta de estos bandidos que se roban la plata. 12 del día, 24 minutos. Vamos a saludar en este momento a Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN. Hacemos contacto en vivo con Estados Unidos. Recuerden que nuestro hashtag es numeral la corrupción en la DIAN es. ¿Qué es la corrupción en la DIAN? Es como ¿qué podemos decir? Es como una enfermedad terminal que pareciera como si ya no hubiese nada más por hacer. 2.288 personas conectadas. Hola, Juan Ricardo, bienvenido a la W. Hola Vicky, a toda la mesa de trabajo, ¿cómo están? Qué gusto oírlos y mil gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Juan Ricardo. Bueno, lo recordamos a usted como el último director de la DIAN, que por lo menos dio una lucha frontal contra la corrupción en la entidad, pero al final le tocó a usted irse, ¿lo iban a matar? Pues sí, eso decían. Yo creo que más que me fueran a matar, es que los problemas que tiene que resolver Colombia en corrupción en múltiples entidades son tan graves que los poderes que están detrás de eso no aguantan que eso se haga transparente todo a la vez. Entonces yo creo que yo fui un poco ingenuo en no leer la cantidad de fuerzas que iban a estar opuestas a lo que se quería hacer, y desafortunadamente no logramos concluir el esfuerzo enorme que se estaba haciendo por transformar la DIAN. Pero yo creo que no hay que ser pesimista. Yo creo que se ha ido avanzando y no podemos perder el foco de todo lo que se ha logrado, porque el día que la gente tiene desesperanza y que la corrupción es algo invencible, es el día que la corrupción gana. Y yo creo que Colombia sí ha logrado avanzar y sí estamos por un camino en el cual podemos tener esperanza. Pero lo que pasa es que uno ve, Juan Ricardo, el caso de la familia Ambuila. Si ese es el caso de un señor con un salario, entre comillas, modesto, de un mando medio y demás, uno no se alcanza a imaginar la cantidad de plata que corre por debajo en corrupción. Uno no se la alcanza a imaginar. Sí, es enorme. O sea, yo le digo, uno de mis personas en Buenaventura tuvo una oferta de $18 millones por mirar hacia el otro lado, simplemente por no estorbar. Entonces, las cifras son muy importantes. Ser corrupto paga, y mientras que la impunidad se mantenga, el mensaje a los corruptos sigue siendo contundente, pero hay que acordarse que este señor Ambuila está yendo a la cárcel y se está desmontando porque funcionarios de la DIAN hicieron que esto se conociera y que las autoridades actuaran. Entonces yo creo que el ver la cantidad de funcionarios que están dando la pelea y que tienen la voluntad de cambiarla es algo sobre lo cual yo creo que la opinión pública debe enfocarse y debe apoyar, porque esa es la gente que a mí me importa, porque allá sigue existiendo una fuerza grande de gente súper valiosa, que hay que respaldarlos para que puedan, Dios quiera, depurarla y sacar a todos esos que sí claramente pues son personas tóxicas. Juan Ricardo, ya somos la tendencia número 5 a esta hora, numeral la corrupción en la DIAN es. La gente muy tocada al ver estas imágenes que usted está viendo a esta hora aquí en la W, los lujos, las extravagancias de la hija de la familia Ambuila, todo lo que hacía, recorría el mundo, hasta se reunía con figuras del jet set internacional, tenía las mejores marcas, los mejores bolsos, el mejor carro y una cantidad de locuras que uno pues no se alcanza a imaginar en qué momento llega esta familia, porque lo que hemos podido averiguar en Buenaventura es que era una familia relativamente común y corriente. Ustedes saben que con 10 millones de pesos de salario, una persona, es que hasta pudo ir a Harvard. Estaba matriculada en una universidad también en la Florida, por lo que hemos podido entender y demás. Juan Ricardo, usted en su momento hizo unas denuncias muy serias como director de la DIAN.
hubo una gente que se fue a la cárcel, digamos, una parte de la banda, pero esto es una mafia muy grande y yo quiero que usted me hable de esos poderes superiores enquistados en la DIAN como una mafia que se queda con todo el billete que nosotros ni siquiera somos capaces de sumar. ¿Cómo están conformadas esas mafias? ¿Qué clase de poderes conforman esas mafias? Vicky, en algún momento funcionarios de la Contraloría General de la República y de la DIAN, y hay algunas pocas personas también de la Procuraduría, tienen que haber tenido contactos muy cercanos con el Cartel del Norte del Valle. La clave de todo este tema es la salida de droga de lugares como Cartago, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, y la entrada de contrabando por medio de mercancías. Y eso genera una captura de la entidad a muy alto nivel, donde empiezan a nombrar en los sitios claves a personas muy poco idóneas, que empiezan a facilitar todos esos esquemas de exportaciones ficticias de oro, exportaciones ficticias de chatarra, de importaciones de calzado, confecciones, medicamentos subfacturados. Y ese es un cáncer que está de la mano de lo que son organizaciones del narcotráfico muy vinculadas con el Valle del Cauca. Sí, algo para complementarle, Juan Ricardo, es que usted lo mencionaba para darle un poco de incentivo a la gente, porque empiezan a decir, ¿yo para qué pago impuestos si estas bandas criminales lo que hacen es facilitarle la vida a los evasores? Y pues no, miren, rescato lo que ha dicho Juan Ricardo y con nombre propio mencioné funcionarios de la DIAN que le han puesto el pecho, que bajo su responsabilidad han cumplido cabalmente la ley, de tal suerte que hay esperanza. Hay problemas, hemos avanzado, la DIAN todavía tiene 4 software en donde ojalá algún día los compatibilicen, pero es que el problema de la corrupción a través de impuestos en Colombia se agrava por el tema del narcotráfico. El contrabando es un mecanismo para lavar. Aquí demostraba una de las distribuidoras de licores a nivel internacional que una botella de whisky en Maicao, con trazabilidad, debería estar en Rusia, debería estar en Moscú, por decir algo, $300 la botella, la consigue usted en Maicao a $120. ¿Para qué? Para lavarle el dinero a los narcotraficantes. Entonces se cruza la corrupción tributaria más la corrupción del narcotráfico y eso definitivamente es una bomba explosiva con daños enormes sobre el país, pero donde, repito, hay funcionarios muy valiosos que le ponen el pecho. Y no olvidemos, Jairo, que en algún momento, y Juan Ricardo, en algún momento se mencionaron exdirectores de la DIAN metidos en esta mafia, Juan Ricardo. Autoridades, digamos, es que esto es un nivel superior. Eso fue, doctor Juan Ricardo, eso fue en el 2014 y yo recuerdo que usted dijo que el desfalco a la DIAN era cerca o superior a los 2 billones de pesos. 19 personas fueron capturadas en ese momento, entre funcionarios y exfuncionarios. Pero cuando uno hace un corte de cuentas, se mira que fueron personas de muy bajo nivel las que resultaron capturadas. Unas que quisieron alzar la mano y hablar incluso de directores de la DIAN, de altos funcionarios, eso nunca se dio. Es que recuerdo una entrevista que le hicimos en la FM en su momento a Yasmith. ¿Se acuerda de una funcionaria que se llamaba así? Blanca Yasmín Becerra. Exacto, y ella alcanzó a mencionar que había exdirectores de la DIAN metidos en eso. Y usted lo sabía, pero a usted no lo dejaron actuar. Esa es la verdad, doctor. No, todo eso se denunció. Nosotros llegamos a abrir expedientes en la DIAN en disciplinarios. El actual fiscal anticorrupción de Colombia era en ese momento la persona encargada en la DIAN de hacer esas investigaciones. Se les abrieron investigaciones y María Eugenia Torres, que era la directora de Bogotá, que es una gran funcionaria de la DIAN, un día me dijo, doctor Juan Ricardo, apresúrense porque los aliados de estos tipos en la Procuraduría dicen que van a sacar los procesos. Los procesos efectivamente por acción preferente los sacó la Procuraduría y todos prescribieron en la Procuraduría, ¿sí? Y ese es un poquito el poder que tienen estas estructuras de tener personas en diferentes entidades que pueden garantizar la impunidad. Y es esa impunidad de que todo el mundo ve como a todos estos pillos les prescribieron los procesos y pasan los tiempos y no pasa nada, solamente con mantener los papeles ahí dando vueltas. Y la persona encargada en el ente de control que hizo eso nunca tiene que rendir cuentas. En la DIAN decían que le han pagado como 2.000 millones de pesos a la persona que tenía encargadas esas actuaciones allá y todo quedó impune, ¿no? Y eso es lo que termina que los esfuerzos que se hacen no prosperen. Pero sí se están haciendo cosas, sí se está avanzando y yo creo que hay que darle el espaldarazo a la DIAN
de que logre avanzar. Allá siguen en la pelea y yo creo que el equipo de personas que están ahí tienen la voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que es una tarea difícil y va a requerir mucho respaldo por parte del país. Una pelea que se ha perdido es que el tema de evasión de impuestos y de esta corrupción se queda en el ámbito meramente administrativo, es decir, la multa a funcionarios y eventualmente la suspensión de sus cargos. Pero el país ha fallado y en eso el Congreso ha fallado de poner un régimen penal en materia de impuestos mucho más gravoso. En la reforma tributaria del 2016 quedó que había cárcel para quienes se les detectara un desfase en sus activos de cerca de 5.000 millones de pesos. O sea, ya eso es gente de estrato 50. Y ojo, aquí hay la trampa en la ley, y es que si a usted le detectan los 5.000 millones de desfase desde el punto de vista tributario, puede obviar la acción penal simplemente acercándose a la DIAN, rindiendo los pagos necesarios más las multas y quedando absolutamente libre. O sea que lo de la cárcel para los evasores es simplemente un saludo a la bandera y ante ese costo-beneficio el evasor dice, si no me pillan, lavo 5.000 millones y si me pillan, pues pago 500 millones más la multa. Esto es un negocio rentable, el evadir y el comprar funcionarios que se dejen sobornar dentro de las estructuras administrativas. Ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos, perdóneme Juan Ricardo, viendo imágenes de la familia Ambuila. Jenny, la hija, andaba con reloj de la mejor marca. ¿Cuánto puede costar un reloj? Es con un borde en diamantes. Un Humboldt, es que se llama Hublot. Eso vale $60.000. $60.000. Pues tenía un celular, al parecer bañado también en oro, y las fiestas pues estuvo en Ibiza, en París, en las Islas Griegas, en Estados Unidos. Además le gustaba mostrarlo. Le mostraba, sí. Lo que pasa es que eso también llamó la atención, porque las fotos nunca fueron esporádicas, por decirlo de alguna manera, sino que siempre era mostrando las bolsas de los almacenes de marca donde ella compraba y mostrando pues su celular y ese reloj con borde de diamantes. Estamos viendo la Kenzo, Chanel, Fendi, todas las bolsas de las mejores tiendas Pero yo sí quiero insistir, Vicky. En este caso de esta niña, del papá y la mamá, se boleteó. Miren, esto hay muchos más de alta ¿Cuántos alcurnia? Ambuila habrá y otros, enquistados en la DIAN robándose los impuestos? Apellidos mucho más, entre comillas, de alto pedigrí. Aquí el tema de la corrupción técnica en materia tributaria, cuando tenemos un estatuto en donde cada reforma tributaria le aplican 200 artículos, el estatuto tributario es de cerca de 1.600 artículos. Ante esa maraña normativa hay unos grandes bufetes de abogados que llaman, ojo el concepto, racionalización tributaria. La racionalización tributaria no es otra cosa que ir torciendo este galimatías legal para evadir impuestos de sus clientes y no para un Lamborghini, sino Ferraris y todo lo demás en Mónaco y otros frentes. Fortunas. Mire, yo sé que va a ser impopular, pero la señora Shakira tiene un problema de impuestos en España a través de paraísos fiscales. Lo que pasa es que, pues por esos nombres, inmediatamente la gente dice, no, pues yo veo a Shakira con un Rolex, pues eso no tiene ningún problema. El rayo fue con esta niña. Y lo que hay detrás de estas estructuras de nivel bajo son muchos más cargos de alto pedigrí, insisto, y allá es donde tenemos que llegar. Claro, esto probablemente pase el cuarto de hora de la noticia y nos quedamos ahí sin nada. Claro que aquí la fiscalía es muy clara, aquí no hay evasión de impuestos. En este caso lo que estamos hablando es corrupción, o sea, de un concierto para delinquir dentro. Esta gente lo que permitía era el ingreso de toneladas de mercancía de contrabando, incluso que se las pagaban. Es más, al parecer hay 2 empresas que ya están identificadas, sí, que están en eso, en Colombia y en Estados Unidos. Sí, dígame, Juan Ricardo. Miren, esta historia, como yo la veía, si digo nombres, más unas demandas penales y no puedo pagar claro, los abogados, sí, no me atrevo a decir los nombres, pero todo arranca en Putumayo. Sí, en la época en que los paras se toman Putumayo en el 99 y Macaco empieza a poder montar bien la estructura de los paranarcos para sacar toda la droga de allá. Una persona familiar de un exdirector de la DIAN, creo que es un concuñado, un vínculo así, decide voluntariamente irse director de la DIAN de Puerto Asís. Esa persona después es director de la DIAN en Pereira y después es director de la región norte, particularmente Barranquilla. Baja a ser director de grandes contribuyentes y cuando yo llego a la DIAN es el director de fiscalización a nivel nacional. ¿Sí? Esta persona pone personas claves de él con anuencia de personas en muy alto nivel y políticos. Aquí claramente el senador Ashton
era fundamental en todo el tema que es Barranquilla, y las presiones a las que yo fui sujeto fueron brutales para manejar eso, y lo mismo Juan Carlos Martínez en Buenaventura y Cartago, y empiezan a generar una estructura de ciertos funcionarios absolutamente claves, y los patrimonios de las personas que estuvieron en Cartago, en Pereira, en Barranquilla, en Puerto Asís, en Buenaventura y Barranquilla son evidentes. Las fincas de palma, las fincas de ganado, las fincas de café, de esas personas, nosotros en algún momento le dimos a la Fiscalía en detalle información de estas personas. En Barranquilla les entregaban fajos de billetes de 50.000 pesos con tape, con cinta, y se los daban a los funcionarios, a todos, para que nadie pudiera decir nada. Un funcionario que trabajó conmigo me dijo, yo compré un carro para mi casa con el paquetaco, uno ni siquiera contaba la plata, uno sabía que más o menos había tanto y con eso se hacían las transacciones. Esa cultura es una cultura que tiene personas muy pesadas, con algunos vínculos con policías, que les permite sentir que no les va a pasar nada, y lo que es fascinante es que a la fecha no les ha pasado nada. Nosotros demandamos y denunciamos al señor de la DIAN, yo lo voté, e inmediatamente lo nombraron director de la Superintendencia de Puertos para Barranquilla. No. ¿Sí? Y esa capacidad de impunidad de estas personas, de que parecen intocables, es lo que hace que los funcionarios honestos no logren consolidar el cambio. Y créanme que la gente que está ahí está con la voluntad de hacer la tarea. O sea, el director Romero tiene toda la voluntad. Lo que se necesita es que el país entienda que despolitizar la DIAN y lograr que la DIAN saque a esas personas y la Contraloría y la Procuraduría se alineen, porque son entes fundamentales, con la Fiscalía, y hagan rendir cuentas a estos personajes que todo el mundo sabe quiénes son. Yo les garantizo que ese brinco se puede dar, y se puede dar más rápido de lo que uno se imagina, pero se necesita esa presión de la opinión pública, de los medios, donde esas tres entidades, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, garanticen que la impunidad no continúe. O sea que usted nos está diciendo que en estas mafias están enquistados políticos, mencionaba usted policías, mencionaba, o sea, políticos, policías, o sea, no es solamente funcionarios de la DIAN. Y políticos de alto nivel, Juan Ricardo. O sea, usted sabe que la DIAN es propiedad de muchas veces, eso se lo rotan, pero el señor Fincho Cepeda del Partido Conservador ha manejado en muchas oportunidades influencias dentro de la DIAN con la que gana favores. Es que si usted controla una sanción administrativa de la DIAN, usted le evita sanciones penales al que haya incurrido en alguna irregularidad, porque detrás de toda evasión de impuestos hay delitos, empezando por el de falsedad. Pero si usted frena administrativamente el tema, mire, ¿cuánto vale frenar ante la Fiscalía el tema penal? Mucha plata. Entonces, eso lo saben los políticos, eso lo saben los que están detrás de esas mafias, y por eso el dinero que les da también el poder político termina enquistado a todo nivel. Aquí está escribiendo Sergio Fajardo a esta hora en la W con Vicky Dávila. El tema, la corrupción en la DIAN. Participa José Roberto Acosta y Juan Ricardo Ortega. Vale la pena escucharlo. Seriedad y conocimiento. La corrupción, el cáncer de Colombia. Y a usted le mandaron un mensajito, José Roberto. Un ejemplo nada adecuado, hablar de Shakira. Shakira en nada se compara. Ella es un patrimonio de los colombianos y ejemplo para muchos. Este es otro oyente. Pues que se lo diga a las autoridades tributarias de España. Está en el proceso, obviamente se le presume su buena fe, pero tendrá que darle explicaciones a las autoridades españolas. Escribe Angélica Lozano, más colombianos y servidores públicos como Juan Ricardo Ortega, Vicky Dávila, dile que abrazos y gracias por todo lo que hace. Mire, me parece importante mencionar, bueno, nuestro hashtag numeral, la corrupción en la DIAN es un tema crucial, porque es que estamos hablando aquí cuando evaden los impuestos, cuando se los entregan a una Ambuila, como el caso de la familia Ambuila, que van y se los gastan en el Lamborghini y en el reloj carísimo y tal. Es que nos están robando a los colombianos, nos están robando a todos. Aquí no están robando a una entidad del Estado, no, nos están sacando la plata, Juan Ricardo, a todos los colombianos del bolsillo. Multiplícalo por 10, Vicky. El tema importante es que esta gente ni siquiera es que es tan inteligente. Ellos piden cifras ridículas comparado a lo que valen. Entonces, lo que se roban en impuestos es 10 veces lo que ellos reciben en sobornos. Total. Entonces, el monto es 10 veces lo que les ves a ellos que perdieron todos los colombianos en recaudo de impuestos como mínimo. Pueden ser hasta 100 veces, porque esos son re brutos. O sea, las transacciones que hacen a veces son ridículas. Que venden una vaina que vale millones por unos cientos, porque son de mentalidad bastante estrecha en muchos casos. El tema del contrabando es que un whisky, como mencionaba, que en la ciudad de Moscú puede estar costando $200, ellos lo colocan aquí en Maicao en 80. Lo que les interesa es lavar el dinero, dejando, no importa los márgenes. Si algo se identifica este negocio, es que generalmente el soborno de ellos a las autoridades es
¿Cuánto quiere? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto necesita? Yo se lo pongo, yo se lo pago. Y a ojos de autoridades que dejan pasar toneladas, como a usted le consta, Juan Ricardo, en el tema del cartel de la chatarra, donde pasaban cerca de 300.000 toneladas. ¿Cómo es que 300.000 toneladas de cobre no los ve nadie? Eso no tiene ningún sentido. Y aquí, tanto los frentes de fiscalía que han venido siendo inoperantes porque casi todo se queda en la investigación administrativa, como también las autoridades legislativas que no toman cartas en el asunto para penalizar de forma más drástica los impuestos, le cubren bajo la impunidad el proceder a estos individuos. Mire, estoy viendo un dato específico mientras vamos viendo las imágenes que ha podido lograr entregar la fiscalía, que están dentro de la investigación. Las redes sociales de Jenny, por ejemplo, Ambuila, lo que muestran es una ostentación increíble. ¿Sabe cuánto era el salario exacto mensual básico? Seguramente tenía otras prebendas que lo hacían llegar hasta 10 millones, pero eran 4.300.000 pesos. Eso era lo que recibía por sus labores. Estamos hablando de un señor que era jefe del grupo interno de trabajo de control de carga de la DIAN. Un aforador, los que dicen Sí. que si en vez de ir a acero galvanizado va a panela, y como el arancel de la panela son 2 pesos y el del acero 200, diga que eso es panela. Es que estamos los colombianos delegando la función de fe pública en estos personajes, y esa fe pública termina siendo transada y comercializada con los corruptos. Y Colombia tiene que entrar en una senda donde se castigue a todo el mundo. Miren, Messi le tocó pagar lo que estaba evadiendo de impuestos. El señor Cristiano Ronaldo también. Así que dejémonos quitémonos esos tabús de que hay personas intocables en Colombia, porque muchos de esos intocables son los que en últimas están alimentando la corrupción en materia de Y impuestos. sinceramente, Juan Ricardo, cuando usted que sí sabe del tema, porque es que a todos los colombianos nos meten el dedo a la boca porque uno no sabe de ese tema específicamente, pero cuando usted ha visto que han publicado declaraciones de renta de algunos funcionarios del más alto nivel, ministros o algunos candidatos presidenciales, por ejemplo, ¿a usted no le pareció que había unas declaraciones de renta chimbas? Sí, claramente. Pues particularmente la de Petro es penosa. Esa es bastante vergonzosa, pero hay muchas otras que son penosas. No, pero la declaración de renta dice muy poquito. Ahí lo que el país tiene que evolucionar es en la declaración de activos, pasivos y patrimonio jurada, que sea pública. Uno tiene que decirle a la sociedad la verdad lo que uno tiene, qué predios uno tiene, qué carros uno tiene. Si uno es funcionario público a ese nivel de poder, uno no tiene por qué tener secretos de cuáles son sus sociedades y sus activos. Juan Ricardo, y ese es el tema de fondo. Solo vayamos a Cartagena, vayamos a la bahía de Cartagena y veamos los yates parqueados. Sí, claro. La mayoría Todos de los esos sociedades. yates tienen bandera panameña. Supongamos que el yate es del señor Luis García, X persona, y el yate lo tiene declarado en Colombia en su declaración de renta por 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo tiene en una sociedad en Panamá declarado Pero ese en no es el valor 800. real. No es el valor real, correcto, No, pero desde el punto de vista probatorio, él dice, lo declaré. Claro. Y poniendo 20 millones de pesos ya queda salvada su situación ante la DIAN, cuando viene siendo un yate registrado en Panamá que Claro. vale fácilmente 200 millones de dólares. Así que, señores, autoridades, pásense por la bahía de Cartagena y hagan un checklist como los que hacen para los señores de las empanadas en las calles. En esta Pero, investigación. José Roberto, Sí, sigue, siga, sigue. siga. Tranquilo, Juan Ricardo, adelante. El tema de fondo ahí es que los pagos de esos clubes de pesca que llaman, los hacen sociedades. O sea, todas las cosas de lujo en Colombia, uno no los tiene a nombre de una persona Así natural. es. Entonces los llevan a las sociedades como gastos. Entonces una sociedad que debería estar produciendo, me invento, pollos, ¿sí? De repente gasta plata en yates, en Lamborghinis, en viajes, porque hay también Lamborghinis de personas que dicen ser muy decentes y los tienen en sus sociedades. O sea, este no es un tema solamente de la señorita Ambuila, es un tema mucho más generalizado. La mayoría de los carros de lujos en Colombia, que no tienen nada de malo, pero son de sociedades. Es ridículo pensar que una sociedad para generar riqueza necesita un Lamborghini, un Maserati, un Porsche. Esos son ingresos de la persona natural dueña de esa sociedad que se deberían haber pagado como dividendos. Al llevarlo como gasto, la empresa nunca paga dividendos y el que lo disfruta nunca tiene ingresos. Entonces hay una gran mentira en Colombia en que las personas muy afortunadas, que me alegra enormemente que lo sean y que vivan lo mejor posible porque trabajan muchísimo, pero que paguen impuestos, que se paguen eso en salarios y los salarios tributan, o que lo paguen en dividendos y la sociedad tributa, el dividendo tributa. El problema es que en Colombia esas cosas nunca
se han controlado. Y la razón es de fondo, es porque no hay sanción. Y es claro que esos 5.000 millones de pesos para las sanciones penales son absolutamente irrisorios y que los procesos se puedan cerrar a puerta cerrada. El día que la gente no sienta vergüenza, no va a cambiar. Y lo que una vez les decía, en Cartagena no se paga impuesto al patrimonio, que es ridículo. O sea, cada casa de esas vale 3, 4 millones de dólares. Y el impuesto no existe, porque todo se tiene en cabezas de sociedades y se tiene totalmente subvaluado. La gran riqueza de Colombia está en la tierra. El 70% de la tierra de Colombia no está actualizada. Bogotá, que sí lo está, es más del 60% del valor del catastro general. Si esas cosas no se actualizan y no hay la voluntad de que el IGAC haga su tarea, de que la Fiscalía haga su tarea, de que la Procuraduría de Contabilidad haga su tarea, la DIAN no puede cambiar el país sola. Y eso es muy importante. Y la DIAN viene haciendo un esfuerzo y lo que necesita en este momento es que la gente vea que se están dando los cambios y que lo que están viendo de la lucha contra la corrupción es porque ahí hay gente que está dando la pelea. No les podemos quitar en este momento el apoyo. Y no pueden darla solos, tienen que darla acompañados de una voluntad política del gobierno, de una voluntad política de la Fiscalía, de una voluntad política de las autoridades y de instituciones como la los policía, medios, Vicky, del los ejército, medios también tienen mucho papel en eso. Porque recordemos los nombres de alta alcurnia, repito, que aparecieron en los Panama Papers. O sea, de gente absolutamente caché en Bogotá, en Medellín, y muy caché, pero con sociedades en Panamá escondiendo activos. En Panamá uno no tiene sociedades sino para, vuelvo y repito, tapar la verruga, no los ojos azules. Está nuestro hashtag a esta hora, es la tendencia 3, numeral la corrupción en la DIAN es. Permítame leer, Jairito, un momentito algunos de esos mensajes. Carlos López, sí hay funcionarios honestos y he visto muchos, pero la verdad la corrupción en la DIAN es muy mala para el país y para los comerciantes. Por aquí escribe Garbajepa, bueno, está rarísimo ese perfil, pero dice, la corrupción en la DIAN es lo que representamos los colombianos, mientras no haya educación y sentido de patria y pertenencia, patriotismo y respeto por lo público, no seremos más que un circo de país. Así nos ven desde los países civilizados. Y por acá escribe Diego Felipe, la corrupción en la DIAN es un cartel de narcocontrabandistas montado que tiene comprada la Procuraduría, la Fiscalía, representantes a la Cámara, al Senado, y yo creo que la lista es muchísimo más larga. Usted tiene más detalles de la investigación, ustedes ven ahí las imágenes. Estas son las redes sociales de Jenny Ambuila, ahí las pueden ustedes ver, todas sus excentricidades, todo lo iba plasmando, sus recorridos por el mundo, sus rumbas excéntricas con personajes del jet set incluso. Boxeadores, cantantes. Sí. Aparecen ahí y en una de las fotos incluso muestra el computador como para decir que ella sí está en Harvard y muestra el carné del año 2016. O sea, ¿cuánto vale, perdóneme, un semestre en Harvard? Pues depende del soborno, porque, correcto, pero además, Juan Ricardo, hay también sobornos para entrar a Harvard, ¿no? Y Yale, eso se descubrió la semana pasada. Pero supongamos que no hay soborno, ¿cuánto vale? $60.000 vale un año si uno va a un máster y los másteres de bajo nivel lo aceptan. O sea, eso no es difícil tener un título de alguna de esos másteres medio chimbos. Eso, todas las universidades tienen una cosa que llaman cash cows, que son unos mastercitos ahí medio de pepe y de pavo que le permiten a cualquiera ostentar un título de esos en latín. Y como pues en la pocas personas traducen el latín, pues no hay problema. Y en esta historia aparece otro protagonista que son las casas de cambio. Algunas casas de cambio que ya están identificadas por la Fiscalía. Y nos dicen que no perdamos de vista que hace pocos días el propio presidente Iván Duque anunciaba la captura de Yamure Dacaret, señalado de ser el zar de contrabando de textiles en el país, y según las investigaciones logró introducir por contrabando en el país mercancías por más de 177.000 millones de pesos. Imagínese entonces este señor cómo logró entrar esta mercancía y cuánto soborno habría pagado, doctor Juan Ricardo. Yo creo que eso es lo bueno, se está viendo, o sea, es una parte dolorosa de la corrupción cuando se empieza a transparentar, pero miren, se están haciendo esfuerzos por depurar la superintendencia de puertos, que eso era un antro, y créanme que ahí se están haciendo tareas. Dios quiera que sigan esas mismas tareas en la Aerocivil, se está haciendo esa tarea en la DIAN. Yo creo que lo que toca es garantizar que esos esfuerzos vayan a buen término y que no los paren
los entes de control y todo lo contrario se unen a la tarea, porque el gran lío siempre terminan siendo los entes de control. Y es ahí donde toca estar con ojo vigilante y que no le hagan lo que le hicieron a Claudia y a la gente que trata de hacer la tarea honesta, de que les abren investigaciones para intimidar. A Claudia Rincón. Ese caso fue aberrante, Juan Ricardo. Lo apoyo porque Claudia fue una funcionaria, es una funcionaria impecable y terminó investigada por la Contraloría. Absurdo. ¿Y sabes cuál fue el gran pecado de ella? Que ella personalmente se fue a hacer una auditoría de unas exportaciones ficticias al Líbano para lavado de dólares de supuesta carne que se está mandando del país en una empresa en Bucaramanga, y la fiscalía en ese momento estaba grabando todo interceptado, coordinado con la fiscalía, y sale un exdirector de la DIAN hablando con las personas de esa empresa, diciéndoles que cómo diablos, si le habían pagado 300 millones de pesos el día anterior, estaba la DIAN haciéndoles un registro, que qué diablos, y una cantidad de groserías que se pueden imaginar. Sí. Y Claudia hizo eso personalmente ella. Las grabaciones las vimos y las oímos donde estaban estas personas con otro funcionario muy alto que manejaba precios de transferencia en la DIAN. Todos en la llamada, todos metidos manipulando los procesos dentro de la DIAN. Y Claudia hizo las investigaciones personalmente, ella en Bucaramanga, y los movimientos en la fiscalía. A mí me dicen hoy en día que esas grabaciones que se perdieron y los procesos nunca avanzaron contra las personas que salieron en todas esas grabaciones, y a ellas sí le abrieron 1000 investigaciones. ¿Y se acuerdan Ese es el temor de la gente honesta? ¿Y se acuerdan del caso de Guillermo Fino, que también hubo unas grabaciones? ¿Exdirector de la DIAN? Exdirector de la DIAN también, donde se hablaba de platica. Sí. Y le movieron el proceso a Armenia, y lo soltaron inmediatamente. Es esa certidumbre de que si uno le mueven algo a Armenia, o a Pereira, o a Cartago, o a Tuluá, y todo se desaparece. Esos hoyos negros de la justicia colombiana es lo que no permite que eso se consolide. Pero miren los avances, o sea, lo que se ha logrado en los últimos 10 años es muy importante y es meritorio, y yo creo que eso es lo que nos debe dar es optimismo y confianza en que hay alguien que está haciendo las cosas bien. Mire, gente buena, es clave el papel de la policía fiscal y aduanera. Así como hay funcionarios malos, el general Buitrago, que ha estado al frente, hay que reconocerle el buen papel. A Claudia Rincón y muchos otros, a usted, doctor Juan Ricardo. Y esto es importante que el país lo tenga en cuenta, porque cuando dejamos multiplicar ese discurso de que todo es corrupción, de que todo es malo, ojo, ahí ganan los corruptos, se ocultan en ese anonimato. Claro. Aquí hay que, con nombre propio, así como se pone el dedo en los corruptos, también enaltecer a esos funcionarios que, arriesgando su vida, han puesto el pecho. Y le falta un policía, José Roberto, el general Gustavo Moreno, siendo general, aceptó ser el director de la Polfa. La Polfa siempre mandaban coroneles, era una cosa como de medio fin de carrera. El general Gustavo Moreno aceptó, por una petición del presidente Santos, dar esa pelea. La Polfa es la Policía Fiscal y Aduanera. La gente no tiene la Polfa. Y él fue el que arrancó muchas de estas investigaciones y el que ha mantenido buenos policías apoyando este proceso. Y hoy en día él es el subdirector general de la policía. Entonces yo creo que cuando yo veo a esas personas en esos sitios, yo no puedo más que tener la esperanza de que Carrillo, de que Gustavo Moreno, de que José Andrés Romero, o sea, esas personas tienen la capacidad. Yo no pierdo la esperanza que ellos lo logren. Y yo creo que lo que toca es decirles, denle adelante, o sea, tomen los riesgos. Y denunciar, los colombianos a veces vemos frente a nuestras narices la corrupción y nos callamos. Claro, que no nos quedemos solamente con todas estas imágenes del Lamborghini de Jenny Ambuila, que no nos quedemos con las imágenes de sus excesos, de la champaña, de los mejores licores, de los mejores relojes, de los mejores bolsos, de los mejores paquetes en las mejores tiendas del mundo, sino que alertemos también cuando veamos, es que eso se le nota, uno no tiene por qué sacar plata de la noche a la mañana. Hay sanción social, los medios de comunicación tienen un papel importante ahí. Miren, obviamente dentro de los Panama Papers hubo muchos comunicadores involucrados, pero no hay que dejar morir ese tema, porque es a través de ese paraíso fiscal llamado Panamá que salen los recursos de la evasión, y son recursos de nuestros bolsillos. A todos nos están robando con esta corrupción. A todos. Y de la corrupción, obviamente. Es que yo creo que, Juan Ricardo, cuando se tome conciencia de que cuando se evaden impuestos o cuando se soborna a un funcionario de la DIAN para no pagarlos, hombre, nos están robando a todos, y al final a los que sí pagamos, pues nos toca pagar más o simplemente tener una mala salud, una mala educación, unas malas vías. En Estados Unidos el tema de impuestos es gravísimo. Usted evade impuestos en Estados Unidos, y acuérdense que Al Capone no lo metieron a la cárcel por bandido ni asesino, sino por evadir impuestos.
dijo aquí no iba a haber cárcel para los evasores. Por eso, como lo dije hace un rato, eso es un saludo a la bandera y la estructuran de una forma en donde se puede extinguir la acción penal en el ámbito administrativo. Pero aquí ha habido policías quemados en Maicao. Acuérdense que en Maicao quemaron vivos unos policías por tratar de frenar el contrabando. Dígame, Juan Ricardo. El fiscal general debería ser la persona que presente la reforma de ley que ponga a Colombia con un estatuto penal contra crímenes fiscales como España. A partir de 150.000 euros en España, cualquier gasto ficticio o ingreso no reportado da cárcel. Y las sanciones son onerosísimas y la información es pública. Lo más importante en esto es que la gente empieza a sentir la vergüenza de que el país vea que personas súper afortunadas que han tenido todas las bendiciones de la vida pagan 1 millón de pesos de renta, porque eso es lo que pagan. Y acabar con el secreto y la reserva tributaria para las empresas. Excelente. No existe argumento racional para que una persona jurídica tenga reserva, porque no se va a suicidar. Si uno lo está difamando, como decía Rubiales, que lo hicimos cuando le dimos la investigación, ellos lo demandan a uno y le meten los mejores penalistas. Entonces es un tema de plata, las empresas solo pelean por plata, entonces no tienen ningún problema que se van a suicidar. Una persona natural hay que protegerla, porque el buen nombre de una persona es una cosa de vida, pero no el de una empresa. Y eso es absurdo que en Colombia siga existiendo una reserva a la información tributaria de las sociedades. Todos los periodistas deberían poder ver todo el patrimonio, las cuentas bancarias, los activos, los pasivos de los funcionarios públicos importantes en detalle, sus obras de arte, sus relojes finos, sus carros finos. Eso debe ser información pública, como debe saberse lo que pagan de impuestos todas y cada una de las sociedades. En ese momento, ser corrupto se dificulta y que el IGAC haga la tarea que tienen años escondiendo, que es valorar la tierra por lo que la tierra vale. Seguir dando la pelea, Vicky, es con lo que yo remato. Seguir dando la pelea, ellos no van a ganar. En Colombia es más la gente buena que la corrupta. Pues les agradezco mucho a Juan Ricardo, que sabíamos que tenía un compromiso y se salió unos minutos para acompañarnos. Gracias, Juan Ricardo. Usted es una voz supremamente autorizada para hablar de este tema. Gracias, José Roberto, también una persona que conoce a profundidad este tema, porque lo más grave de todo esto es que hay un gran desconocimiento entre los colombianos sobre lo que significa la corrupción en la DIAN, lo que significa que se estén robando la plata de los impuestos, y solamente a veces pensamos, no, es que pagar impuestos es una mamera. Claro que es una mamera, pero sobre todo es una mamera que se los roben. Mil gracias a ustedes por estar con nosotros. Numeral, la corrupción en la DIAN me toca irme a la pausa y si no, me toca pagar a mí. ¿Nos fuimos? Bueno, ¿y qué dijo Vicky? ¿Cuáles son las dificultades que está enfrentando el presidente Iván Duque con su gobierno hoy en Colombia? Samuel Hoyos. Hay que reconocer que el presidente Duque recibió una bomba de tiempo y no podemos pretender que en 8 meses de gobierno solucione 8 años de problemas